El mundo, nuestros hermanos de la iglesia y todos aquellos que están aquí conectándose a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y todos los videos que a veces se transmiten ahí a las redes, ¿verdad? A veces ni cuenta nos damos cómo se transmiten todas estas enseñanzas y predicaciones de la palabra. Le damos la bienvenida en este momento a usted que está escuchando esto y esperemos que usted pueda estar todo este tiempo en donde estamos considerando ampliamente lo que la Escritura nos enseña. Es muy importante que nosotros seamos guiados como hijos de Dios en todo lo que Él tiene para nosotros, esta luz que se enciende en un mundo lleno de oscuridad, en circunstancias adversas a nuestras vidas. El Señor nos muestra cómo podemos afrontar, inclusive hasta una cuarentena que ya duró más de 40 días, pero que a final de cuentas sabemos que todo está en el control y en la soberanía de Dios. Si usted está conectándose por primera vez o no ha tomado todavía la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador, estoy seguro que no es una casualidad que el día de hoy esté aquí escuchando este mensaje. Dios tiene algo que hablarle. Y antes de iniciar con el estudio, vamos a orar. Vamos a tener este tiempo que cada martes, cada reunión que hemos tenido ya durante varios años, los martes, los matrimonios, juntándonos a estudiar de la palabra de Dios, hemos tenido esta actividad de orar a nuestro Dios juntos, clamarle a Él por todas nuestras necesidades. Yo le voy a suplicar que si está ahí junto a su esposa, le tome de la mano. Si está con su familia, quien esté oyendo esto, o usted ahí solo sepa que Dios está con usted y escucha nuestras oraciones. Padre, gracias, Dios Todopoderoso, que eres nuestro Señor, eres también nuestro Padre amado, eres el sustentador de nuestras vidas, de todo lo que somos. Tú sustentas nuestro cuerpo físico, tú sustentas también nuestra alma y nuestro espíritu es dotado de fortaleza, de conocimiento y entendimiento de tu palabra por ti. Tú eres la fuente de todo bien. De ti viene toda buena dádiva, todo don perfecto. Tu misericordia es eso que proporciona, Señor, la solución, la satisfacción de todas las necesidades de tus criaturas. Gracias, Señor, por todos aquellos que hemos recibido tu gracia también, esa manifestación especial para tus hijos, para aquellos que has escogido para regresarnos a casa, para, Señor, hacernos nuevamente, hacernos tus hijos, hacernos verte a ti, Dios, de toda esta condición de pecado que caímos los seres humanos, y solo tu gracia, tu regalo, tu favor desmerecido nos hizo regresar a ti. Eres tan bueno, tan amoroso, Dios, que queremos decirte gracias. Gracias por la obra de Cristo Jesús, esa obra perfecta que nos beneficia para tener esta reconciliación contigo. Te bendecimos, te honramos, Dios, y queremos en este día pedirte que tú dirijas todo lo que hemos de hablar, que no sea, Señor, un ser humano al que escuchemos, sino que tu Espíritu Santo nos permita escuchar tu palabra y que tu palabra quede sellada el día de hoy en nuestros corazones. Haz tu obra en nuestras vidas. Y también, Dios, tú nos abriste un camino a través de Cristo, a la obra de Cristo Jesús, como sumo sacerdote, nos abrió ese camino a través de ese sacrificio para que pudiéramos entrar al trono de la gracia, a traer estas peticiones también de nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, por la familia de Julio García. Tú conoces, Dios, su tío que está enfermo, que está en el hospital, por el señor Armando Hernández. Pedimos por su salvación, por su sanidad. También, Señor, por todos sus tíos, su mami, Padre, que están tan preocupados, que a todos ellos tu evangelio pueda hacer el cambio en su mente, que les permita totalmente, Señor, rendirse a ti. Pedimos, Señor, también por nuestros hermanos que están necesitados de un trabajo. Pedimos por Adrián Román, Señor, que está en esta búsqueda, y todos nuestros hermanos que están necesitando, Señor. Nos han pedido que oremos por todos ellos, que tú sabes las condiciones. A muchos les han bajado el sueldo en diferentes proporciones, pero tú eres nuestro sustentador y eres fiel.
Pedimos, Dios, que bendigas los negocios de tus hijos, que bendigas su trabajo, el fruto de las manos de su trabajo sea bendito en ti. Quita todo desánimo, quita toda depresión, quita toda tristeza, quita esa inmovilización que puede traer el temor a la vida y a la mente de una persona, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos impulse a trabajar, a seguir adelante, a que podamos ver la bendición que tú tienes sobre nuestras vidas. Queremos pedir, Señor, que tú bendigas a Sandra Luna y a todas las personas que están trabajando, hermanos nuestros que están trabajando, la mami de Dani también, Señor, que está trabajando en hospitales COVID. Señor, pedimos que tú les guardes, que tú liberes totalmente, Señor, de toda enfermedad, les inmunices de ser necesario para que ellos puedan seguir trabajando y dándote la gloria. Dales palabras a aquel desesperanzado, que, Señor, no podríamos llegar a muchos de nosotros a ellos para predicarles tu palabra, pero tú sí puedes a través de ellos, Señor, enviar tu palabra, y por una razón tú has permitido que tus hijos estén en esos hospitales. Bendícelos, Señor, te pedimos. Queremos pedirte también, Señor, por la abuelita de Monse, Socorro Carballido, que tomes su vida en tus manos, Dios, que, Señor, ella pueda ser levantada también. Queremos pedirte, Señor, por Felipe Rodríguez, que, Señor, y la familia Pantlé, Padre, que están también con enfermedades. Queremos pedirte, Señor, por Mónica Hernández, y, Señor, por Mónica, Señor, Selene Bristrain, que tú los guardes, que tú, Señor, llenes de sabiduría sus vidas, Señor. También queremos darte gracias por lo que estás haciendo con muchas personas que han sido ya restauradas, que han sido sanadas, Señor, que están reaccionando también sus sistemas inmunológicos correctamente. Esto lo hiciste tú de forma perfecta, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Queremos darte las gracias por todo esto, y queremos pedirte también por todas las familias que han tenido pérdidas, que han tenido, Señor, defunciones en sus casas, que han tenido, que están en el luto. Te rogamos que tomes, Señor, la vida de todos nuestros hermanos, en todas estas familias, que los pongas, Señor, en esperanza por nuestro hermano, el papá de nuestro hermano, la familia de nuestro hermano Leo, Señor, que partió su papi también. Lo pongo en tus manos preciosas, que tú consueles este hogar, Señor, que su mami está en el hospital. También pedimos porque tú les sanes, que levantes, Señor, estas familias, y que en medio de toda esta tribulación que existe, hables a nuestros corazones. Danos un oído para oír, Señor, que no sea la aflicción, el dolor, lo que nos detenga, la adversidad, que no tengamos más temor de todo eso, sino al contrario, dependamos totalmente de ti y confiemos en ti. Queremos pedirte por Ana María Herrera, Señor, por Víctor Alejandro Rea, Señor, por sus hijos José Iván y Ana Sofía. Queremos pedirte, Señor, por estas personas que ya hemos pedido en otras semanas, Señor, Jessica Quijano también, y por los matrimonios también, Señor. Pedimos por Sara y David, por Ernesto y Lorena, Señor, por Alejandro Alarcón, Señor. Pedimos por sus vidas, por todas las familias que tú tienes, Señor, bajo tu cuidado, sabemos, y que, Señor, tú quieres que nosotros podamos escuchar tu voz. Ponemos en tus manos, Señor, a Sharon Hernández, a Israel Jiménez, a Jackie Franco Montoya también, por la salud de su hijo Cristian, por Rosario Romero, que le des sabiduría, por sus hijos Daniel, por Miguel, Carla y Astrid, Señor, por Edith de Beth, por Cristian Antonio también, Señor, por su familia, que tú bendigas, Señor, a Camil. Señor, bendice a Graciela Muñoz. Queremos pedirte, Señor, que bendigas a Sergio, su esposo también, por Fernando Cortés y Mariflor Castro, Señor, por Faustino Santiago, por el matrimonio Morales Gaona, Señor. Pedimos, Señor, por Antonio Avendaño y Deimara Valero, todas estas peticiones que nos han llegado también a través de las redes sociales, por Andrea y Javier, Señor, por Isaac Rascón y Charo Torres, por Yareli, Señor, por la familia Delgado, las ponemos en tus manos, por la familia de César Ríos, de Imelda Sánchez, Señor, queremos poner, Señor, a todos ellos. Y también, Señor, queremos darte muchas gracias. Darte gracias, Señor, porque tú nos permites seguir predicando tu palabra, seguir hablando acerca de todo lo que tú
has hecho con nosotros a través de Cristo, y queremos también darte gracias por el aniversario de Lorenzo, nuestros hermanos Lorenzo y Carmelita. Señor, 49 años de casados, muchas gracias porque podemos decir, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado. Tú les has bendecido, les has dado hijos, descendencia, y pedimos, Señor, que tú sigas abundando en bendición sobre de ellos, que ellos sigan siendo, Señor, unos representantes, unos embajadores tuyos en esta tierra, que sigan siendo levantados en el conocimiento de ti, que ellos puedan ser bendición para sus hogares, que sean un ejemplo de bendición para sus hijos, sus nietos, y gracias por estos 49 años de su matrimonio. Los bendecimos también en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora pedimos, Señor, que nos des un oído para oír y que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos hablando, hace algunas semanas comenzamos a hablar acerca de cómo tener un hogar que represente a Cristo. Un hogar que verdaderamente sea digno de personas que han nacido de nuevo, que podamos dar un ejemplo de lo que Dios ha hecho con nuestras propias vidas. Una diferencia contrastante entre lo que es en el mundo, en las tinieblas, y lo que ahora es con aquellos que hemos sido salvados, regenerados y que estamos en la luz. Muchas veces dentro de las familias cristianas no existe esta diferencia, y es porque hemos dejado definitivamente que el pecado domine sobre nuestras vidas. Le hemos dado demasiada oportunidad al pecado dentro de nosotros, y la forma en que nosotros vamos a ir separando, distinguiendo, dice Hebreos 5, discerniendo el mal del bien completamente en su esencia, es que vengamos a la palabra de Dios. Y a lo que Dios le llama malo, nosotros llamarle malo. Y a lo que Dios le llama bueno, nosotros llamarle bueno. Dios se pone como un ejemplo de todo lo que es glorioso, ejerciendo sobre nuestras vidas todo lo que sus maravillosos atributos son, como misericordia, amor, gracia, para que nosotros podamos tener ese ejemplo. Y todo esto, como ya lo vimos, es lo que trae a nuestras vidas arrepentimiento. A su misericordia es lo que trae perdón y reconciliación. Y es esta la forma que precisamente Él quiere que nosotros vivamos, que nosotros podemos mostrar aquí. Para eso nos deja aquí en la tierra. Muchas veces pongo este ejemplo. ¿Por qué Dios nos mantiene aquí? ¿Por qué si ya nos salva y si Dios es bueno, amoroso, pues quisiera quitarnos Él solamente de cualquier sufrimiento? Pues nos salvamos y en la noche nos vamos a su presencia y allá vamos a tener todo bien, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber llanto. Ya estaremos ahí súper bien con el Señor, ¿verdad? Bien padre, allá súper disfrutando de todo. Pero no, Dios nos deja aquí en la tierra precisamente con ese propósito, y a pesar de que hay sufrimiento, es ese sufrimiento lo que puede traer que nosotros mostremos esa gloria de Dios, que nosotros manifestemos esa misericordia, y si alguien nos ha ofendido, nosotros podamos manifestar esa misericordia recibida del perdón, perdonando. Aquí Dios nos colocó para eso. En eso somos embajadores de Dios, en que nosotros nos volvemos reconciliados con Dios, como lo vimos la semana pasada, y entonces nosotros brindamos todos los elementos, estamos dispuestos a todos esos elementos para que podamos reconciliarnos también entre nosotros, siendo amorosos y dar de esa gracia que inagotablemente hemos recibido de Él. Por eso es tan incongruente hablar de un Dios con estas características y decirnos que somos sus hijos, decirnos que somos sus seguidores y no hacer lo mismo. Afirmar que el Espíritu Santo mora en nosotros y no buscar con todo nuestro deseo, renunciando a nosotros mismos, vivir de esta manera, para vivir de esta manera. Por eso lo que se nos ha encargado aquí, ¿verdad?, en nuestra tierra es ser discípulos de Cristo, aquel que hace lo mismo que su Maestro. Ser un seguidor de Él, seguir sus pisadas, es vivir como Él. Y como nunca antes, mis queridos hermanos y hermanas, el matrimonio en este tiempo es la relación que puede impactar a las personas que están a nuestro alrededor.
a nuestras familias, nuestros primos, nuestros hermanos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Una sociedad que está totalmente adversa y que no puede lograr ningún tipo de éxito en estas situaciones que implican una moralidad totalmente diferente, pero que no puede ser abastecida solamente por un deseo personal o un entendimiento personal de lo que para mí es bueno, de mi propia justicia, sino de la de Dios. Y basados en una provisión divina, es decir, algo que venga de parte de Él. Este mundo solamente está buscando lo suyo, su satisfacción egoísta. Y nosotros como hijos de Dios estamos haciendo, o deberíamos de estar haciendo, o es el encargo que Dios nos está haciendo, es lo que tenemos que ponernos como objetivo, morir a nosotros mismos por amor. Renunciamos a nuestros privilegios con humildad, tal como lo hizo Cristo Jesús. Si nosotros recibimos una ofensa, ¿qué nos pide Dios? Perdona. Renuncia al cobro, asume el costo del dolor y ese dolor llévalo a la cruz. Cuando hemos ofendido y lastimado, rogamos al Señor por arrepentimiento. Ya lo vimos que no es algo que nos pueda ser dado por nosotros o que nosotros lo podamos decidir. Es un don de Dios, es provisto por Dios. Se manifiesta en una decisión personal y en un cambio de mente. No es solo un cambio de mente en el que yo hago esto y entonces voy a hacer algo diferente. No, porque eso puede estar catalogado solamente en mi propia percepción de las cosas. No, para eso Dios nos dio la palabra de Dios. Y si Dios me ha dicho, ámame con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, eso está implicando un 100% de amor. No está implicando una sección de amor, pero si yo digo, no, pues voy a intentar amar a Dios y eso es suficiente, entonces yo estoy desobedeciendo al precepto de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo que renovar mi entendimiento, yo tengo que sustituir mi pensamiento, no puede ser sustituido con otro pensamiento surgido de mi propia justicia. Tiene que surgir del pensamiento de la perfecta justicia de Dios. Eso es verdadero arrepentimiento. Yo sustituyo mi pensamiento por la palabra de Dios y yo me voy a contrastar a ese pensamiento en el que yo puedo distinguir, no estoy amando a Dios al 100%. Yo tengo que ir con Dios, Señor, mira, te confieso mi pecado, contrastado con Él, y solamente la provisión de Dios me va a llevar a vivir en esa paz que nos da el sabernos perdonados por Dios. Dios provee de ese verdadero arrepentimiento cuando confieso el pecado puntual al Señor. Y todos estos elementos son lo que permiten, como ya lo vimos también, la reconciliación. Hablar para que nosotros vamos a adquirir un acuerdo, comunión. Todos necesitamos saber, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la Biblia, cómo reconciliarnos. Es decir, ya es algo que ha sucedido en nuestras vidas, pero ahora el Señor nos está enseñando, y vamos a ver el día de hoy, prácticamente qué tenemos que hacer. Ya entendimos lo que es la reconciliación, ya entendimos que lo recibimos de Dios, que es algo que Dios actuó, ya entendimos que no podemos nosotros pensarnos representantes de Dios si nosotros no manifestamos esa reconciliación. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Santiago capítulo 5, versículo 16, la palabra de Dios, la hermosa palabra de Dios, tiene respuesta a esa pregunta. Dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Antes de reconciliarnos con alguien, nosotros tenemos que reconocer, entender que hemos sido reconciliados con Dios. Y eso es lo que tiene que venir a nuestro pensamiento. Yo no voy a entender realmente lo que es buscar una reconciliación si yo no la tengo, yo no la entiendo en la forma en que Dios lo ha obrado en nuestras vidas. Aunque la obra de Cristo es perfecta para la justificación, yo tengo que entender que continuamos, hay todavía una batalla contra el pecado. Y de hecho, esta es la evidencia de un verdadero cristiano. Hemos caído en conceptos religiosos en los que pensamos, no, pues, y de hecho hay personas alrededor
que no han entendido cómo es el proceso de santidad, que dicen, ay, bueno, pues si este es cristiano, ¿verdad? ¿Y por qué todavía hace esto? ¿Por qué todavía hace aquello? ¿Por qué todavía mintió? ¿Por qué todavía falló? Y es una exigencia que a veces las personas que no han nacido de nuevo hacen a los demás porque no han entendido que ciertamente cuando nacemos de nuevo hay un cambio de naturaleza, nuestro espíritu que estaba muerto ahora vive. Pero eso no nos indica que somos infalibles. Pablo lo decía por eso en Romanos 7, ¿verdad? Miserable de mí, cuando se he librado de este cuerpo de muerte. Pero es exactamente eso es lo que hace la diferencia. Ahora sé que mi santidad no está basada solo en mi esfuerzo, sino que sé que estoy enfrentando un enemigo terrible para mi vida. Ese es el fruto de la regeneración en mí, que me doy cuenta de lo terrible que es el pecado, de que el pecado todavía está en mí, y es ahí donde existe esa lucha ahora que antes no existía. Hay ocasiones que por ciertas circunstancias hemos caído en pecado o circunstancias adversas y nos preguntamos, el dolor del pecado mismo nos puede llevar a preguntarnos y decir, híjole, es que no sé, a veces pienso que ni cristiano soy, ¿cómo fue posible que cometiera este pecado? ¿Cómo fue posible que cometiera este acto? ¿Cómo fue que lastimara de esta manera? Y nos lamentamos. Pero Dios nos enseña que nosotros no debemos de caer solamente en la culpa, sino ir a la cruz de Cristo. Y si tú no tuvieras ni siquiera ese lamento y no entendieras que tienes que ir a la obra de Cristo Jesús y poner tu confianza en esa sería la evidencia de que no eres un hijo de Dios. Te seguirías lamentando o estarías justificándote, estarías diciendo, bueno, pues es que soy pecador y bueno, es que también mi esposa, mira, hizo esto. No, el Señor nos enseña que hay un espíritu ahí que se opone, dice Gálatas 5, a la carne. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a un verdadero arrepentimiento? Quiero leerles una frase del pastor John Piper en un devocional que hizo de cómo arrepentirse. Un vago presentimiento de que uno es despreciable no es lo mismo que una convicción de pecado. Sentirse podrido no es lo mismo que estar arrepentido. Hay que tener mucho cuidado con esto. Muchos de nosotros, cuando hemos sido sorprendidos por el pecado, sentimos tal peso, tal dolor que dijimos, no, ya, sí, no es cierto, ya, perdón, no lo quise hacer, Señor, hasta con Dios, ¿verdad? Perdóname, Señor, perdóname. Y a veces esas actitudes de dolor, esas actitudes que manifestamos, híjole, que de lamento, pensamos que ya estamos arrepentidos. No, yo ya estoy arrepentido. Muchas personas con las que yo he platicado en consejería me han dicho, no es que de ese pecado ya estoy arrepentido. Yo les tengo que decir a la cara de los ojos, decirle, es que tú no estás arrepentido. Y me quedan viendo así de, ¿por qué me dices eso? ¿Cómo puedes saber? Pues porque el arrepentimiento es algo que viene de Dios. Y la mayoría de veces te das cuenta que te falta mucho. Que no te has dado cuenta cuál es el contraste que existe entre lo que Dios te dijo de mandamiento y tu arrepentimiento. ¿Contra qué pecaste? ¿Contra quién pecaste y qué ofendiste de él? No, nada más, te sientes mal y crees que con eso es suficiente. Confundimos el dolor con el arrepentimiento, la tristeza con el arrepentimiento. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Bien interesante que el apóstol Pablo nos hace esa diferencia. Ciertamente la tristeza, este dolor, este sentimiento de desprecio por algo interno, nos debe de llevar a impulsar a algo. Y es lo que dice aquí Pablo, 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios, es decir, el pecado produce esa tristeza, pero cuando esta tristeza es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y más adelante Pablo, no lo voy a leer ahorita, pero usted si tiene oportunidad de leerlo en casa, habla de ese fruto que produce una disposición diferente. Cuando nosotros venimos a un verdadero arrepentimiento, no solo nos lamentamos, y esto es lo que suele confundirse, esos sentimientos de culpa y del dolor se confunden con el arrepentimiento. Cuidado, no funciona así. Nosotros tenemos que buscar un verdadero arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 nos los enseña. Si confesamos nuestros
pecados. Muy interesante, no se trata solamente de venir con Dios y decirle, Señor, es que me siento re mal, siento que no me hablas, siento que no te puedo hablar, siento truncada la comunicación, siento que no está bien Dios y esto. No, dice aquí, si confesamos nuestros pecados. Interesante que no diga lo general, sino habla de algo específico. Esa tristeza de la culpa del pecado, de nuestros actos que sabemos que están mal, que sabemos que ofendimos a Dios y que inmediatamente viene, hay algo que redarguye en nuestro corazón. Eso debe de ser aprovechado para ser específicos con los pecados. La Biblia del pueblo de Dios para todos dice, pero si admitimos nuestros pecados. Esta palabra que se tradujo aquí, admitimos, y que en la versión Reina Valera dice si confesamos, es la palabra homologeo. Homos, mismo, juntos, y logos, pensamiento, lo que se ha dicho. Este homologueo significa asentir. También se utiliza para pacto, reconocimiento, profesar, prometer, declarar, hacer, hablar la misma cosa, asentir, estar de acuerdo. Y he llegado hasta este punto porque quiero que pongan mucha atención en esta palabra, confesar, porque fue la misma que utilizamos hace un momento para leer en Santiago. Si confesamos nuestros pecados, parece ser que es la misma palabra. Y esta confesar nuestros pecados también significa estar de acuerdo. O sea, cuando nosotros sabemos que hemos pecado, lo primero que tenemos que hacer es entender que a través de la obra de Cristo hemos sido reconciliados y depositar nuestra confianza en Él. Significa que yo tengo que ser honesto y tengo que rogarle a Dios por su gracia para que nos permita recordar esos hechos que le han ofendido y que muestren verdaderamente, que me muestre también Dios, no tan solo los hechos, sino las intenciones del corazón. Mira, tenemos que entender que podemos estar haciendo cosas aparentemente piadosas que son pecaminosas. Los lunes estamos transmitiendo una serie acerca de la oración y el ayuno, y de las primeras cosas que nosotros hablamos al respecto es precisamente eso. Puede haber oraciones que sean desagradables, así lo dice la Biblia, a Dios. Puede haber ayunos que parece ser que son piadosos, que en la época de Cristo los fariseos hacían y se demudaban y decían, sí, ¿verdad? ¿Y qué decía el Señor? Ya tienen su recompensa, querían reconocimiento de la gente, ya la tienen, pero a mí no me agradan. Entonces, no tan solo Dios nos quiere mostrar si hemos hecho algo bueno o algo malo, sino quiere demostrarnos también las intenciones con las que estamos haciendo algo. Tú puedes decir, es que hay tanta necesidad ahorita, yo quiero llevarle una despensa a los pobres, es que me duele tanto que es verlos así, supe de un lugar que hay tanta pobreza y me duele tanto. Qué egoísta. O sea, tú quieres resolver la necesidad de alguien más porque te duele y lo único que quieres es llevarle algo para satisfacer o tranquilizar tu conciencia. Nosotros perdemos de vista que estamos en esta tierra para ser imitadores de Cristo y para darle gloria a Él y solamente satisfacernos, inclusive de esa manera, religiosamente, querer resolver la vida de otros, estamos equivocados. A veces, estábamos en el tiempo de presencial, ¿verdad? Que todavía podíamos asistir a la iglesia y todo, y no asistías y ahora ya, ¿verdad? Ahora ya, sí, vamos a ver por los pobres y eso. Y no estamos realmente dándonos cuenta de nuestras intenciones. Y Dios quiere, y solamente ante la presencia de Dios, ante la santidad de Dios, con honestidad delante de Dios, Señor, muéstrame, así decía el salmista, Señor, muéstrame mis pecados y lo más profundo que está ahí, que yo ni siquiera puedo ver. Eso solamente lo puedes hacer tú. ¿Cómo lo hacemos? Mira, empieza a recordar, haz una revisión de qué mandamiento he desobedecido. Como decía hace un momento, tú me pediste que te amara al 100%, Dios, no lo he hecho. Eso es un pecado porque es una orden, es el resumen de toda la ley de los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y podemos pensar, qué exigente. No, esa es la realidad de nuestra vida.
Dejemos de estarle buscando justificaciones psicológicas, filosóficas o hasta teológicas, modificando ahí la escritura, con tal de no aceptar que hay cosas todavía ahí tan profundamente dañadas por el pecado dentro de nosotros. Rebeldía, aspereza, mentira, orgullo, rencor, soberbia, altivez, robo. No lo robé, nada más lo tomé prestado. Si tú se lo quitaste al dueño y él no tiene conocimiento de eso, eso es robar. Una mentira o una media mentira, porque a veces decimos no. O no decir toda la verdad con la intención de engañar, es una mentira. Pero manipulamos. No quise decir que era un tonto, nada más les dije que hacía tonterías. ¿Y qué importa lo que dijiste si tu intención era agresiva, era violenta? Pero no te vas a dar cuenta de esa intención hasta que vayas ante la santidad de Dios. Porque si tú te comparas con cualquier otro ser humano aquí en la tierra, pues vas a resultar muy probablemente positivo, ¿verdad? Así, pues estoy mejor que el otro. Pero el modelo de comparación es Cristo. Si tú tienes tus ojos puestos en lo terrenal, vas a continuar en esa situación. Ponlo en lo celestial, ponlo en lo santo absoluto, ponlo en la justicia absoluta y entonces va a salir quiénes somos realmente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el proceso para matar el pecado. Ese es el proceso para que no te odies a ti mismo. Ese es el proceso para que ya no te den ganas de morirte. Que digas, ya no quiero vivir, es que ya, ¿verdad? No. Dios no nos trajo, dice John Piper, a ser suicidas, sino a ser aniquiladores, asesinos del pecado. Y así dice la Biblia, ¿verdad? Mata lo malo, mátalo el pecado que está en ti. No vas a querer desaparecer y es que la regué y qué terrible, no sé qué, y te dan ganas de desaparecer, Señor, que me trague la tierra. Es que cómo pude hacer esto, cómo pude, sabes que ya no te van a dar ganas de desaparecer, sino vas a poder vivir, experimentar el Evangelio, saberte reconciliado por la obra de Cristo Jesús y en esto se glorifica a Él. Para que nosotros podamos valorar su preciosa justicia y su santidad que nos es imputada por la obra de Cristo Jesús. Eso es la evidencia de un verdadero arrepentimiento. Que nosotros vamos delante de Dios, somos honestos, la gracia viene, se manifiesta y el resultado es algo maravilloso. Nos sabemos libres. Porque cuando nosotros nos sabemos perdonados, vamos a perdonar. Cuando nosotros nos sabemos reconciliados, entonces vamos a entender el camino hacia una verdadera reconciliación. ¿Qué estamos haciendo cuando nosotros venimos y clamamos por un verdadero arrepentimiento y nos dirigimos hacia eso? Estoy arreglando primero mi asunto con Dios. Lo más importante. No es casualidad que ahí el Señor diga, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, pero muchas veces lo queremos hacer al revés. ¿No? Arreglo mi asunto, primero mi pecado con Dios en su gracia. Y entonces yo voy a estar listo para arreglar con los demás. Yo arreglo este asunto con el Señor y entonces ya voy a poder, si yo puedo confesarle primero al Señor, esto sucedió, mira, estoy listo, voy a estar con una limpieza, voy a tener una paz con Dios, voy a saber que estoy con Él y voy a saber que Él me va a respaldar para poder hacer lo otro. Si nosotros no vamos primero con Dios, si nosotros, mira, trata de arreglar un asunto, empiezas a discutir con tu esposa, empiezas a discutir con tu esposo, empiezas a discutir con tus hijos, con tu jefe, con el pastor, con el hermano, empiezas a discutir con ellos. Pero si antes no pones las cosas en oración, y eso es lo que nos enseña ahí Santiago, vamos para allá nuevamente, entonces lo único que vamos a hacer es echar a perder malas cosas. Va a flotar el orgullo de todos, va a evidenciarse ahí todo y lo único que vamos a hacer es empeorar todo. Ahora ve primero con Dios y esa gracia manifestada en nosotros es la que vamos a estar dispuestos a dar a los demás. Dice Santiago 5:16. Con este texto comenzamos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios nos deja el camino para esa salud interior que nos permite armonizar con los hermanos, que te va a permitir armonizar con tu esposa. Y no es algo sencillo. No se da después de una sola oración. No es algo que Dios quiere que nosotros permanezcamos haciendo el resto de nuestras vidas. No se va a dar. Si tú estás esperando, porque eso es también una demostración de egoísmo. No, bueno, está bien, voy a orar, voy a ayunar, voy a hablar con el Señor, me pongo a cuentas ya, para que ya nunca tengamos problemas. Mira, el inicio de tu primera motivación está equivocada. Lo primero que tienes que hacer es decir, Señor, yo quiero que a través de esto tú seas glorificado. Y cuando estés con esa disposición, sabes cuál va a ser la fuerza que va a llevarte a eso. Esa fuerza te va a dotar una fortaleza que vas a tener para soportar lo que sea. No, es que mi esposa, híjole, deberías de conocerla, pastor. Yo he tratado de hablar con ella, yo he mostrado. Pues eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Eso mostró Cristo. Él llevó no un pecado tuyo, llevó todos nuestros pecados. Y ve cuántos pecados, cuánto carga llevó Él. Cuánto dolor llevó Él, no tan solo el tuyo, sino el de todos los que Él escogió para salvar. Y nosotros nos quejamos, no, pues es que ya hablé y sigue de necia, no, pues ya, yo ya se la entregué a Dios, no, ya lo que quiera. No, el Señor te dice, ámala, como Cristo amó a la iglesia. O tú has dejado, tú crees que por un instante, imagínate, aquí está la línea de tiempo de tu vida, ¿no? Y aquí está el amor de Dios manifestado, aquí. Aquí en este huequito, no, ahí ya no te amó Dios. Te portaste tan mal, ¿verdad? Esa ocasión que viste algo que no debías de ver, esa ocasión que le reclamaste a Dios, no, en este momento Dios te dejó de amar, no, ¿qué le decía Dios a Jeremías? Con amor eterno te he amado. Y no fue algo exclusivo para Jeremías, sino está describiendo cómo es el amor de Dios. Amor eterno, amor que no depende de circunstancia, de algo externo a Él mismo, que no depende de lo que haga el objeto de su amor, que no depende de tiempo, espacio, eterno. Así quiere Dios que nosotros amemos a nuestras esposas. Pero ¿de veras tengo que aguantarle todo eso? Mira, nunca se va a comparar con el instante de lo que cayó sobre Cristo por tu pecado y por mi pecado. Ese es nuestro ejemplo. Pero si tú tienes como claro en tu mente que eso es para que Dios sea glorificado, es que dices, ¿qué crees que llevó a los mártires a dar su vida por el Evangelio? Ese pensamiento. ¿Qué importa lo que pase aquí? Yo quiero ser como Cristo. Yo amo a Cristo. Yo deseo que Él sea glorificado, que Él sea alabado. Y si Dios me tiene en esto, es porque tiene un propósito, porque me ama, porque tiene misericordia de mí, porque soy su hijo, porque Él tendrá algo bueno saldrá de esto, porque Él lo ha dicho así. Y claro que ha salido el ejemplo de los mártires. Es cuando más ha crecido la iglesia, es lo que ha impactado las vistas y los corazones de muchas personas alrededor. Decían, ¿qué están locos? Los están quemando y se ponen a cantar. ¿Por qué? Porque estaban armados de ese pensamiento, entendían que esta vida no es lo más importante, que el reconocimiento de esta vida no es lo más importante, que tu esposo te ame no es lo más importante, que el dinero no es lo más importante. Entendieron que Dios es lo más valioso que pueda existir en todo lo que existe, en el universo, en el mundo, en donde quiera. Pero no estamos armados de ese pensamiento. Dios quiere que nosotros vayamos a esa verdadera sanidad, y armarnos de ese pensamiento es eso, a una verdadera salud. Tú no vas a ser sanada en tu corazón cuando tu esposo cambie, cuando tu jefe ya no te hable como te hable, cuando ya no te traten tus hijos de forma despectiva, cuando ya no te traten tus papás como tú estás deseando. No, es cuando Dios, tu asunto con Dios está arreglado.
Y entonces eso nos da la oportunidad de poder en esa sanidad armonizar, unirte nuevamente. Y eso es lo que implica eso. Confesaos vuestras ofensas. Y esta palabra confesaos es muy interesante. Al español se tradujo la misma palabra que vimos en 1 de Juan 1:9. Confesaos. Pero en el griego original hay una distinción. La que se utiliza aquí en Santiago 5:16 es exhomologueo. Exhomologueo. O sea, homologueo, recuerdan, ¿verdad? Homologueo vimos que era confesar a Dios. Si yo confieso mis pecados, uno a uno, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa maldad que está dentro de nosotros. Pero ahora el Señor nos envía a hacerlo con los que están alrededor de nosotros. Pero aquí por eso dice exhomologueo, que significa, es una palabra compuesta, que significa ex, que significa origen, de, fuera. Y que implica, exhomologueo es reconocer abiertamente. O sea, homologueo es en el pensamiento yo con Dios. Alineo mi pensamiento con Dios y eso es suficiente. Yo no tengo que ir a confesárselo a un hombre. A veces hacemos este tipo de confesiones externamente de nuestros pecados, como lo dice aquí Santiago, con el propósito de restaurar o con el propósito inclusive yo de poder vencer una cuestión de pecado. Pero esa no es arreglar con Dios el asunto. Yo no tengo que hacerlo con un hombre. Yo tengo que convencerme que lo tengo que hacer con Dios. Pero cuando lo dice aquí abiertamente, externamente significa concordar completamente ese exhomologueo, comprometer, alabar. Escucha esto, exhomologueo es confesar públicamente. Esto es libre y abiertamente. Estar totalmente de acuerdo es lo que significa. O sea, es lo mismo, homologueo, obviamente, la palabra, pero ahora es exteriorizado. Con Dios lo tengo que hacer yo con Él. Aquí lo que está diciendo es, ahora yo tengo que exteriorizarlo, ahora sí lo tengo que hablar, ahora sí lo tengo que expresar. Esta es la diferencia. Pero aquí lo que nos está diciendo que el propósito es el mismo. Exteriorizamos algo para llegar a acuerdos. Es notorio que es la misma palabra, pero ahora exteriorizada. La primera en la intimidad con Dios, exhomologueo es con alguien, exteriorizado con alguien. Ahora, nosotros podemos hacer esto con la seguridad de saber que Dios se agrada de la obediencia y nuestro deseo de darle la gloria a Él. Dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con Él. Entonces, yo tengo que saber que si esto es lo que me está diciendo Dios, ¿verdad? Yo no tengo que estar intimidado y es que no, pues, ¿qué tal si mi esposa me rechaza? ¿No? O sea, tú tienes que estar seguro de eso. O sea, si esto es lo que Dios te ha pedido que hagas, si Dios te dice, ve y habla, ve y habla, pero en ese orden. Como lo vimos la semana pasada, muchas veces lo queremos hacer al revés, ¿no? Es que yo quiero arreglar primero mi asunto con mi esposa y ya que arreglo ese asunto con mi esposa, entonces pues voy a hablar. Claro que el Señor nos dice, ¿verdad? Ve y deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano y luego traes tu ofrenda. Pero está hablando de la ofrenda, no del pecado. Muchas veces, lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Muchas veces esas ofrendas se hacen pensar que yo estoy arreglando mi asunto con pecado. No. Si tú no estás verdaderamente arrepentido o si estás verdaderamente arrepentido, si hay un verdadero cambio, vas a querer primero estar bien con Dios y eso te va a llevar de forma natural, ¿verdad? Porque esa santidad te va a llevar a buscar más santidad, a estar bien con el hermano, no a cubrir. Lo que está hablando ahí, ¿verdad? Es presentar una ofrenda hipócrita, una ofrenda en la que tú sabes que hay algo que arreglar también y tú crees que pues con que haga esto ya está todo arreglado. No, no, no. Arreglar tu asunto con Dios te va a llevar a arreglar tus asuntos con la gente. Si realmente tienes la fe de que Dios te ha perdonado y limpiado toda tu maldad, eso te va a llevar definitivamente a buscar una reconciliación natural con tu esposa, con tu esposo. Muchas personas dicen eso, no, yo sí estoy arrepentido, si yo ya la perdoné, pero que se largue de la casa. No tienes una gota de arrepentimiento. No es cierto, porque si tú eras arrepentido, el pensamiento de Dios sería tu pensamiento. No, ya estoy ya en paz con Dios, yo estoy bien, ¿verdad? Ya, pero ya, pues ya, no, que nadie, cada quien en su esquina, ¿verdad? Yo no quiero vivir en esta casa. Mira, no tienes ningún signo
hay fruto. Juan el Bautista decía eso, dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué les estaba diciendo a los fariseos? Que eran hipócritas, que querían dar una apariencia. Les estaba diciendo, ustedes dicen que están arrepentidos porque vienen y hacen 2 o 3 obras. La realidad es que no lo están, porque si no, sus vidas darían otro fruto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de esos pensamientos porque no son reales. El Señor nos dice, confesemos nuestras ofensas. Perdonar sana. Pero también Dios nos está llevando a que detengamos el pecado, haciendo acuerdos, acordando cómo seguir dando la gloria de Dios. O sea, perdonar le da gloria a Dios. Cuando nosotros perdonamos a alguien, ¿verdad? Tú cuando perdonas ni siquiera tienes que decir, ya te perdoné. No, ¿sabes qué? Eso va a dar un fruto. ¿Qué va a haber ese fruto, verdad? Que vas a querer seguir dándole gloria a Dios. Ahora, tampoco tenemos que entender esto como que significa que de decirle todos tus pecados, ay, ¿qué crees, esposo, que hoy tuve un mal pensamiento en contra de ti? Ay, esposo, es que ¿qué crees, que hoy deseé que te murieras? No, por supuesto que no, ¿verdad? Porque ahora ya Él te va a tener que perdonar también. No se trata de todos los pecados, porque es otra forma de manifestar egocentrismo. Ay, sí, le voy a decir, ¿verdad?, lo que pensé ahorita, pero es la carga de culpa que traes ahí y pues sientes un alivio al descargarla. Cuando tú le dices a alguien, es que mira, hiciste eso, ay, sientes como un alivio, pero eso no resuelve tu problema. Lo único que resuelve el problema es la obra de Cristo Jesús. Cuando confiamos en eso. Y todo lo demás pueden ser descargas emocionales, alivios de la conciencia, pero no una solución verdadera del pecado. Entonces no vengas ahí, no, ay, es que cometí esto y el otro. No. Eso es pecaminoso. Tenemos sobrevalorado y malentendida la sinceridad y la confundimos con crudeza egoísta. ¿Qué es lo que tenemos que confesar? 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué interesante, porque aquí está una descripción de exhomologueo. Mismamente exteriorizamos, ¿para qué? Homologueo, para una misma mente, una misma cosa, pensar lo mismo. Entonces, ¿qué aquí nos está describiendo el Señor? ¿Qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que ofender? Pues todo eso que hizo que se rompiera la unidad. ¿En qué momento empezamos a separarnos? ¿Qué es lo que se ha confundido? Hay muchas cosas que hemos dicho que se han confundido y no se han entendido bien. Y el otro ha interpretado como una ofensa. Es que me dijiste esto. No, bueno, pues a ver, ¿lo dije mal? No quise decir eso. Bueno, se confundió, lo tenemos que aclarar. Y el diablo es un experto para tergiversar la verdad, para tergiversar las cosas, por provocar esto. Todo aquello que ha provocado esas diferencias y toda esa separación, todo lo que ha roto la unidad. Los actos que han ofendido requieren aclararse y testificar que hay arrepentimiento también es importante. Oye, ¿sabes qué? Que mira, si yo se la regué, hice esto, te dije esto que está, y reconozco delante de Dios, ya reconocí que es un pecado, se lo confesé a Dios porque Dios me dijo que yo debo tratarte como vaso más frágil y te he tratado como un bote de electropura, ¿verdad? En lugar de ser una copita ahí de vidrio delicado, te he tratado como algo, como una pelota, un balón de fútbol. Eso lo tengo que reconocer y le reconfesé a mi pecado al Señor y el Señor me está concediendo arrepentimiento. Eso es lo que hay que decir, mira, estoy mal, lo que hice estuvo mal. No puedo decirte estuvo bien, pero si tú vas y le dices, bueno, pues es que sí, yo te pateé, pero pues es que tú también. No hay arrepentimiento. No has arreglado tu asunto con Dios, no digas que sí. Aquello que puede estar costando trabajo dejar, inclusive implica eso. Y requiere una ayuda y entrega de cuentas. ¿Sabes qué? Me está costando trabajo hablarte suave. Me tengo toda mi vida en mi casa, fuimos unos ásperos. Para nosotros era chistoso decirnos estúpidos, decirnos tontos, darnos de zapes, darnos de patadas. Nunca aprendí a ser cariñoso. Te confieso, lo reconozco como un pecado porque no he sido dulce contigo, he hecho lo contrario. Necesito ayuda.
y juntos pueden ir a consejería o ella puede enseñarte y decir, ¿sabes qué? Pues mira, a mí no me gusta que digas esto, a mí no me gusta que señales esto, a mí no me gusta que seas criticón, a mí no me gusta que estés ahí criticando a mis hermanas, ¿verdad? Y que etcétera, etcétera, y poder ver y confesamos y vemos y entregamos cuentas. Entrego cuentas de que necesito esa ayuda. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cómo debemos confesarlos? Siendo concretos, específicos, gentiles, comprensivos y recordar que somos perdonados. Lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hay que tener cuidado. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Tuve un problema en mi vida, estuve viendo cosas que no debería y ya. No, pero ¿cómo? ¿Qué viste? ¿Y cómo viste? ¿Y qué a ver? ¿Y qué te pareció? No. Ten cuidado de no dar detalles que traigan pecado o contamine la mente del otro. Fíjate, bien importante, dice, no dice que tengas que ir con el sacerdote, con el pastor y decirle y ahí vas a... No, como Roma lo ha afirmado, para el perdón de pecados, no. Orad unos por otros para que seáis sanados. Eso significa que no tratemos de resolver en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia o nuestra sabiduría humana, porque eso ya lo vimos, no empeora todo. Hay que rogarle a Dios por la guía antes de poder hablar. Agárrense las manos, Señor, vamos a orar. No permitas que salga nuestro egoísmo, no permitas que salga nuestro orgullo. Señor, que nos sepamos perdonados por ti, que eso nos guíe en tu gracia, que Señor nos hace entender que tú estás buscando que haya unidad y esa unidad solo la da tu Espíritu, Señor. Clamamos por eso. Y después oramos, después hablamos y después de terminar volvemos a orar. Señor, sana que esto quede sellado, que estos compromisos, estos acuerdos queden sellados en nuestro corazón. Y si algo todavía te necesitas trabajar de limpieza a nosotros, amén, Señor, porque es lo que necesitamos. Y entonces el matrimonio se vuelve un lugar de bendición, un lugar donde en lugar de estar como perros y gatos separados, rompiendo el diseño de Dios, se comienza a hacer, ¿verdad? A formar algo que resulta de bendición, porque nuestros hijos no van a esperar que se les borre de la mente todo lo terrible que pasó en nuestro matrimonio, en nuestra casa. No, ellos van a darse cuenta que el poder de Dios es real para restaurar lo que echamos a perder. Lo que destruimos, para sanar lo que herimos. Ese es el poder de Dios, ese es el mensaje del Evangelio. No que nosotros seamos buenos para venir a Dios, no que la gracia de Dios, a pesar de nosotros, se manifestó. Pero la religiosidad nos ha engañado pensando en que tenemos que dar la cara y llegar a la iglesia y saludar a los hermanos. ¿Cómo estás? Bien. Y dar apariencia. Y si hablan bien de mí, entonces pues voy a seguir adelante y voy a poder crecer y me van a dar mejor lugares y mejor responsabilidades. Mira, hay tantas cosas que son ocultas en nuestra intimidad que están destruyendo nuestras vidas. Cuando deberíamos entender que la iglesia es el hospital de Dios para pedir ayuda de lo que no está sucediendo en nuestras vidas. Tenemos que evitar esa superficialidad. La comunión es algo serio, es algo costoso. La comunión en el matrimonio no es nada fácil. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice el apóstol Juan, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. No hay que ceder a la intimidación, como dije hace un momento. Mira, si tú arreglaste tu asunto con Dios, tienes que saber que Dios te respalda. Por terrible que haya sido el pecado, Dios te va a respaldar si tú ya arreglaste ese asunto con Dios. Y lo que tenga que pasar y lo que venga, tienes que saber con su promesa que servirá para bien. No te dejes intimidar. Y tampoco te acomodes a un mensajito. Bueno, pues mira, te pido perdón o una llamadita. No, sí, la regué, ¿verdad? No. Aquí lo que está expresando Juan es que las cosas importantes se tienen que arreglar mirándose a los ojos, en persona. Cuando tú reconoces el perdón de Dios, mira, vas a poder hacerlo. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Dice aquí, para que seáis sanados.
La promesa es la manifestación sobrenatural de su poder que elimina el dolor y el daño. La cura de las heridas está aquí en el manual de vida cristiana, que es la Biblia. La oración del justo, termina diciendo, puede mucho. Nadie podrá cambiar el corazón de alguien más. No estés esperando eso. Muchas veces nuestras discusiones están cicladas ahí viciosamente. Es que no me entiende, ya estoy desesperado, frustrado, ¿verdad? Y yo le he querido hacer ver y yo le he querido hacer entender que esto no es así, que esto es ascal, etcétera. Y hay ciclados en puro y frustración y más dolor y todo. No, hombre, tú no puedes cambiar el corazón de nadie más. Eso solo puede hacer Dios, soberano en su soberanía, en el momento y a la hora. Por eso nosotros, ¿verdad? Tú puedes estar desesperado y decir, no, es que no veo cambios. Sigue orando, sigue clamando. Es que yo veo que Él ya sigue haciendo, órale a Dios. Esa es la petición principal de fe. Señor, solo tú puedes hacer esto, Señor. Aprendamos a confiar en Dios. Si confiamos, esperaremos el tiempo perfecto de su obra y no nos vamos a desesperar. Todo lo que Dios nos pide, todo lo que Dios nos ordena tiene un objetivo, que aprendamos a depender de Él. No vamos a lograr nada con métodos humanos, con una psicología humana, porque todos estos métodos están corrompidos y limitados. Tenemos que hacerle caso a la guía infalible de la Escritura, de la palabra de Dios. Aquí está la verdadera sabiduría para que nosotros podamos llegar a deleitarnos en todo esto que le glorifica a Él. El Señor nos quiere vivir en una comunión, principalmente en nuestro matrimonio, en esta unión santa que nunca debemos desechar ni dejar que pase por la mente que ya no hay nada que hacer, porque el mismo poder que levantó a Cristo Jesús entre los muertos puede darle vida, y por más deteriorado que esté, hay un camino para la reconciliación. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que sea tu palabra la que se asiente en nuestra mente y que sea comprensible, obra en nosotros y que baje a nuestro corazón para que vivamos esto, Señor, tan maravilloso, tan hermoso, que nos cree una esperanza diferente, que no nos cansemos de hacer el bien, sino que tú promesas que a su tiempo cosecharemos. Te pedimos que bendigas nuestras casas, bendiga nuestros hogares, que podamos vivir, Señor, todo aquello que tú has prometido, Padre. Todo lo que tú, Señor, has prometido para los hogares de tu pueblo, de tu iglesia, puede ser una realidad, que no es una situación, no es la cuarentena, Señor, la que ha traído los problemas, no es la adversidad, no es la falta de trabajo, es nuestro pecado que no hemos querido dejar, Señor. Permite, Dios, que podamos traer verdaderamente un fruto de lo que tú has hecho en nuestras vidas, un verdadero arrepentimiento que nos lleve, Señor, a comprender lo maravilloso que eres tú y lo que tú quieres hacer en nuestras vidas para que tú seas glorificado, para que muchos otros puedan venir al conocimiento de ti, para que cumplamos, Señor, este ministerio de la reconciliación, de que otros más vengan, Señor, que con la claridad de lo que tú hiciste con nosotros y lo que estamos viviendo, Señor, principalmente en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, Señor, podamos dar muestra de la realidad de tu poder, de tu misericordia, de tu amor, que no es una teoría, Señor, bonita, no son conceptos filosóficos que podemos darle una severidad y aceptarlos, no, Señor, sino que es una realidad en la vida. Esto es el evangelio que tú trajiste para nosotros y que quisiéramos que tú tuvieras en tu misericordia, nos permitieras vivir y experimentar para tu gloria, que podamos ver esto, Señor, poder deleitarnos en que tú seas glorificado. Bendice a los matrimonios de tu iglesia, Señor, que sus vidas puedan, Señor, en esta ejecución, en esta experiencia de vivir tu palabra, eso hable mucho más que sus palabras. Que sus propios hijos puedan, Señor, darte la gloria viendo lo que tú estás haciendo con ellos en su matrimonio. Bendícelos, Señor. Bendice estos hogares. Bendice estas casas, Señor, provéeles de todo lo que se necesite y que ellos puedan confiar completamente que eres un Dios real, un Dios de verdad. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendícenos, Padre. Ayúdanos. Necesitamos tu guía. Que estas palabras, Señor, que están aquí en tu palabra,
queden grabadas, que sean recordadas en los momentos importantes, en los momentos de necesidad, en los momentos de tentación, en los momentos en los que podamos llegar a discutir, que entendamos, Señor, nuestro llamado para ser siervos tuyos. Y eso se demuestre siendo siervos de los demás, de nuestros hermanos, de nuestra familia. Te bendecimos y te damos todo el honor, ahora y por siempre. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. El Señor está con nosotros. Sigamos adelante, permanezcamos en la fe. Dios es bueno y Él nunca nos va a abandonar. Que Dios les bendiga.